las virtudes? ¿Cómo puedes anunciar las virtudes de Dios? Ser un ejemplo. No con labios, ser un ejemplo. Santidad. Santidad, humildad, obediencia. Eso es. Bueno, ahora sí, otra vez vayamos a 2 de Crónicas 15. Aquí hay una historia aquí que leemos, y es bueno estudiar y conocer estas historias porque son para nuestro provecho. Tenemos que aprender no solo de lo que leemos en hacer y los mandamientos, estatutos, preceptos, sino que también ver al ejemplo de personas que han vivido y lo que ha traído la obediencia y la desobediencia. Antes de esta persona que reinó, en el capítulo 14 de 2 de Crónicas 14, dice en el verso 1, durmió Abdías, o sea que Abdías había reinado antes de él. Y dice que durmió Abdías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Y dice el verso 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces, eso es lo que debemos de considerar, de que no seamos personas que aparentamos ser algo que no somos, sino lo mejor de todo es tener una relación directa con el Señor y saber que vamos a ser examinados, juzgados de acuerdo a la fe que tenemos, y si la fe viene con obras, con hechos, con fruto de obediencia, de humildad, de santidad, de todas las virtudes que habla la palabra de Dios que debemos de vivir, para que el Espíritu Santo pueda decir, como en el verso 2, que hicimos lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Ahora, ¿qué sucedió? En las personas? Vamos a decir que los otros reyes, por ejemplo, en el capítulo 13, dice, a los 18 años el rey Jeroboam reinó Abías sobre Judá y reinó 3 años. Dice, y hubo guerra entre Abdías y Jeroboam, y usualmente cuando habla de las personas, de los reyes, nos dice si hizo bueno, si hizo el bien o hizo lo malo ante los ojos de Dios. Siempre hay que poner atención a eso. Bueno, vamos a enfocarnos en el capítulo 15. Ahora, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el verso 1. Y dice, vino el Espíritu de Jehová sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado en Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley.
Pero cuando en su tribulación, en problemas, se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero le dijo el verso 7, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y cuando oyó Asa, el rey, las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová, que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y a Benjamín, con ellos los forasteros de Efraín, de Manases y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año, 15º, del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscare el Dios de Israel muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. 16. Y aún a Maca, la madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Ásera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Bueno, ¿y qué es lo que nos dice aquí? Primero, lo que podemos ver es de que en los libros de los reyes vemos unas reformas. Si tú tienes la Reina Valera 1960, el título en este mensaje dice así: reformas religiosas de Asa. ¿Y qué es una reforma? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una reforma? Una mejora, un cambio. Un cambio. Bueno, lo que quiere decir es de que es, por ejemplo, que hubo algún tiempo en donde uno, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Isaías 35 nos dice, bueno, lo voy a leer porque en estos días voy a predicar también un mensaje que tiene que ver con el camino que habla aquí en Isaías 35. Y dice Isaías 35, verso 1, se alegrarán en el desierto y la soledad, el yermo se gozará, florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.
Dice, fortalecer manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. O sea que está hablando aquí de la gente que busca vivir en la voluntad de Dios. Usualmente, si ven el libro de Salmos 73, se darán cuenta del salmo ese que escribió Asaf y que dijo, Señor, parece ser que en vano yo me he guardado de hacer lo que hace toda la gente en el mundo, de tratar de vivir una vida santa, porque parece ser que se recompensa la maldad en vez de la justicia. Pero lo que vemos es verdaderamente que Dios, el mundo, Dios dijo, yo no soy de este mundo, Jesús. Entonces, no lo busquemos en el sistema del mundo, aunque sí nos da lo que necesitemos. Primeramente, lo que va a florecer es la gloria de Dios en el corazón. Y eso, cuando el Espíritu Santo nos muestra, después de pasar por diversas pruebas, por todas las tentaciones, todas las batallas que hay todos los días, y hay veces que uno se siente con manos cansadas y rodillas temblorosas, endebles, afirmar, dice. Entonces dice el verso 4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y dice el verso 8, y habrá ahí calzada y camino, de esto quería hablar, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá ahí león ni fiera, subirá por él, ni ahí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Bueno, no quiero explicar eso porque después lo voy a predicar después, pero el punto es de que el camino a Dios, no hay diferentes caminos, hay uno, y es el camino de la santidad. Entonces, eso es lo que es reformar, es de que siempre sucede desde el principio, desde el comienzo, desde Génesis, desde el tiempo de Moisés, para con Josué, para con el pueblo de Israel, en el libro de los jueces, en el libro de 1 de Samuel, 2 de Samuel, los reyes, las crónicas, en donde sucede algo con el pueblo de Dios, en donde el diablo siempre usa algo como para decirte, tranquilo, para que uno sea complaciente, o sea, que uno se conforme al mundo, que uno esté cómodo en el mundo y en la carne. ¿Por qué? Porque cuesta estar en vigilia, cuesta estar escudriñando, cuesta estar orando. Es una obra linda del Señor, pero se requiere práctica, mucha práctica, se requiere disciplina, se requiere dice Jesús, de dejar diversas cosas, de poner a Él en primer lugar. Se requiere de tener un compromiso con Él, una lealtad y fidelidad para con Él. Entonces, si usted lee
el capítulo pasado, que es el capítulo 14 de Segunda de Crónicas, usted puede ver que en el verso 2 dice que el rey Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, y te dice que quitó los altares del culto extraño. ¿Será que hay altares de culto extraño hoy en día? Por supuesto que sí. Hay diversos evangelios que no es el evangelio, porque es como quitarle algo o agregarle alguna otra cosa. Bueno, destruyó los lugares altos, quebró imágenes, destruyó los símbolos de acera, mandó a Judá para que buscase al Señor, Dios de sus padres, que obedecieran la palabra de Dios. Edificó ciudades fortificadas, y por cuanto había paz en la tierra, no había guerra contra ellos. ¿Por qué? Porque Jehová le había dado paz. Bueno, pero mira, dijo por lo tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros, de torres, y todo esto tiene que ver con la reforma. Esto tiene que ver con hacer las cosas como dice en la Biblia. Y para poder hacerlas que la gente pueda saber y conocer, tú tienes que vivirlas y tú tienes que experimentarlas y tú tienes que tener victoria sobre la carne, sobre el mundo, sobre Satanás, etc. Bueno, entonces, en 2 de Crónicas 15, dice aquí que a pesar de que Asa y su ejército habían tenido una batalla, una guerra victoriosa, en lugar de dar una felicitación al rey Asa y a su ejército, el profeta les advierte que permanezcan fieles a Dios. ¿Sí oyeron eso? Que aunque Asa hizo lo bueno ante los ojos del Señor, y la gente que estaba con Asa, el profeta viene con un mensaje, porque dice aquí, en el verso 1, vino el Espíritu Santo de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Pero ¿por qué sería que a una persona que busca la voluntad de Dios, que está haciendo todo para santificarse, viene una palabra de advertencia? Porque la palabra de advertencia te va a servir más que una palabra que te hace cómodo en la carne, en las cosas del mundo. Entonces, cuando una persona vamos a decir que el Espíritu Santo de Dios viene sobre la persona y da un mensaje que toda la gente quiere escuchar y hacerlos cómodos, sobre todo sabiendo los días que vivimos, eso sería no el Espíritu de Dios. Cuando yo necesito que Dios me dé amor, paz, gozo, no voy a un pastor para que me lea a mí algo. Yo voy a Dios directamente. Yo voy y me siento en una prédica para escuchar lo que Dios está hablando a las iglesias. Bueno, entonces, en vez de decir, en lugar de felicitar, el profeta los advierte de permanecer fieles para con Dios. Dice: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. Dios permita que alguien vaya a predicar algo así hoy en día. ¿Sí? O sea, que la gente se levanta, falsos profetas y toda clase de cosas, y ven: ¿y por qué eres tan duro? ¿No ves cómo está sufriendo la gente? Hey, los juicios se están viendo por todo el mundo hoy en día. ¿Qué está pasando en México, en Chile? ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando en Venezuela?
Y dice, no, pero Estados Unidos todavía no. No, espérense. Los países más ricos, hay algo más sabroso del Señor para un pueblo que ha sido absolutamente, que se ha puesto en afrenta contra de Dios. Bueno, y dice, y viene y le dice, bueno, Asa, sé que tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios, pero viene una advertencia. Y es como decir en Proverbios 16, 17 al 20, dice, el camino de los rectos se aparta del mal, el que guarda su camino conserva su vida. Hay que tener cuidado el camino que vamos. El camino que va hacia el Señor es un camino donde dice Isaías 35, que ahí no caminan leones. ¿Cuáles son leones? La gente que se devora a sí mismo, parecen leones. Ahí no camina nada impuro. O sea, la persona que va a llegar al cielo tiene que ser purificada de todo egoísmo, de toda altivez, de toda arrogancia, de toda lascivia, de toda codicia, de vanagloria, de toda clase de injusticia, de toda clase de, incluso de ser tibio para con Dios. O sea, ahí es un camino, en ese camino no hay diversas clases de personas, es un camino y un tipo de personas. Bueno, y dice que el Señor está con ustedes, si ustedes están con Él, y que Él será hallado si le buscas, pero si lo dejas, Él te dejará a ti y a mí. Y dice el verso 3 que muchos días han estado sin el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el Dios verdadero, dijo Jesús, se le adoraría en espíritu y en verdad. O sea que si yo quiero adorar y alabar a un Dios que no es, o sea, que no es un Dios bíblico, como muchas personas quieren un Dios misericordioso, bueno, compasivo. Sí, pero también es justo, también es santo. Y la gente básicamente quiere un Dios que sea emocional como ellos. Pero Dios dice que Él escudriña la mente y los corazones y sabe verdaderamente lo que hay en cada uno de nosotros y nos da la recompensa de acuerdo a cada uno como es. Y que nosotros no nos medimos con la vara del hombre ni con la vara de ninguna persona, sino la vara que está en la palabra de Dios. Y que si tú amas a Dios, vas a amar todo lo que es de Dios, todos sus atributos, todas las características de Dios, incluso su santidad, su pureza, su justicia, etcétera, etcétera. Bueno, y dice aquí que cuando la gente sufre problemas, se convierten, ¿sí? Pero muchas personas dicen, ya se convirtió una persona y ha hecho la profesión de fe y queda ya sellado y todo eso. Pero aquí dice que hay que buscarlo de todo corazón y de no apartarse de él. Ahora, otra vez, el Proverbios 16, 17 al 20, el camino de los rectos se aparta del mal. O sea, si yo verdaderamente quiero ser de Cristo Jesús, que yo quiero ser conformado a su imagen, pero a mí todavía me complace, me deleito en Adán, en mí. O sea, verdaderamente a mí me gusta pues darme a lo que mis deseos carnales me están todos los días dictando a que yo me complazca en ello. Hay una gran diferencia en
en usar todas las armas de la milicia para guerrear en contra de las cosas que nos quieren hacer que nos sujetemos a la carne, al mundo y a Satanás. Incluso traer pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces, por eso dice, el camino de los rectos se aparta del mal. El que guarda su camino conserva su vida. O sea, que sí, sabes todo lo que hay en Cristo Jesús, pero la condición es ser conformado a su imagen. El que guarda su camino conserva su vida, es como decir que obre uno la salvación de Cristo en cada uno. Y dice el verso 18, y da una advertencia a la altivez, al orgullo que hay en cada uno de nosotros. O sea, el orgullo es simplemente lo que dice, por ejemplo, como la parábola de Jesús que dijo que habían dos hijos. Uno dijo, sí voy a hacer la voluntad de Dios, pero era pura labios. Y no fue, y no hizo. Y el otro dijo, no voy, pero sí fue. Jesús dijo, ¿quién hizo la voluntad de su Padre? Entonces, nosotros pensamos que hoy en día podemos darle servicio de labios a Dios y unos a otros, y que eso nos va a llevar al camino, y eso es mentira. Porque dice que eso es ser soberbio, eso es ser soberbio, o sea, orgulloso. Que Él da gracia a los humildes, y los humildes son las personas que se sujetan, que se someten a Dios, no importa el costo, porque saben que tienen que guerrear en contra de emociones, en contra de lo que la carne no quiere, o sea, la cruz. Y por eso el negarse a sí mismo se oye fácil, pero no es fácil. Es muy doloroso, cuesta, y tomar la cruz, porque no es la cruz que tú quieras, sino la que Cristo te dice que tomes, para poder seguirlo a Él. Si no, no lo puedes seguir. Vas a seguir a otro Cristo que muchos siguen hoy en día. Y dice, antes de la destrucción, dice, va el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu. O sea que aquí dice que el orgullo destruye y que la altivez hace que uno caiga. Y dice el 19, mejor es ser humilde en espíritu y que nos juntemos con los que son mansos, ¿sí?, y pobres en espíritus, que repartir el botín con los soberbios. Ahora, si uno dice, repartir el botín con los soberbios es como, obviamente, personas que hacen extorsión, evidentemente personas que roban y todo eso. No necesariamente. Esto puede haber personas en las iglesias que piensan engañar a Dios y piensan engañar al prójimo. Simple y sencillamente. Es aparentar ser lo que no sé, lo que verdaderamente no somos. De labios nomás, pero el corazón está lejos de Dios y está lejos del hermano. Entonces dice que es mejor ser de espíritu humilde, o sea, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a quebrantar mi corazón, porque mi corazón está bien duro. Y soy soberbio. Y soy hipócrita. Esto sirve más que predicarles y decirles cuán bien van y hacerles más soberbios y todo eso. Y repartir el botín con los soberbios. ¿Cuál botín? Hay un botín que se está repartiendo por todo el mundo ahorita en el mundo religioso.
donde la gente dice, no, todo está bien, el rapto, ya viene el rapto. Y son los que menos están preparados para el rapto. Jesús dijo, velad. Hay algo que es el orgullo, ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Dice el 20, el que obra sabiamente y presta atención a la palabra y al consejo. O sea, como nos dice en Proverbios 2, de cuando buscas oro y plata, tienes que cavar, ¿no? Cuesta trabajo, ¿no? Para poder escudriñar, para poder buscar como tesoros, conocer la sabiduría y la inteligencia espiritual o ciencia, que es el conocimiento del Santísimo. El que obra sabiamente y presta atención a la palabra y al consejo de Dios, encontrará el bien, y el que se apoya y confía en el Señor, feliz y bienaventurado y afortunado es. Bueno, ahora, ¿qué es, como dice en Proverbios, rapidito? Este es un versículo que yo le pido a los que están escuchando, que le piden al Señor que les ayude a saber lo que significa esto, porque esto es algo maravilloso. Dice el verso 10, Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ya sabemos eso, ¿verdad? Pero el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Necesitamos inteligencia, o sea, necesitamos conocer a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo Job conoció a Dios? Dijo, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven y me aborrezco, ¿sí? En polvo, silicio, o sea, poder ver lo que verdaderamente hay en el corazón, saber que no somos nadie bueno, que necesitamos la presencia de Dios, la luz, para que Dios verdaderamente pueda hacer la obra de santificación y de ser verdaderamente consagrados a Él. Para eso se requiere la presencia de Dios. La presencia de Dios depende de la voluntad de vivir en obediencia. Tú tienes que obedecer a Dios con la poquita gracia que tienes o la mucha, para que Dios te dé más. Tienes que obedecer a Dios con la poquita gracia. La gracia es el poder explosivo, el Espíritu Santo, que te da la fuerza para poder obedecer la palabra, para vivir la palabra y poder conocer. Mucha gente piensa que para ser una persona santa es conocer mucho intelectualmente. No, es vivirlo, es experimentar, es tener experiencia, conocimiento por experiencia, al poner la palabra de Dios a prueba y ser probados por la palabra de Dios. Entonces el profeta les dice que Dios está con ellos mientras ellos estén con Dios. ¿Qué es lo que hace? Esto enfatiza la importancia de la obediencia para mantenerse en el lugar secreto del Altísimo, que es estar en el favor de Dios. Bueno, también les dice, hey, busquemos a Dios. Si buscan a Dios con sinceridad, y lo buscamos con sinceridad, ¿será que no lo vamos a encontrar? Bueno, entonces, esto resalta la importancia de la oración, el ayuno, la fe, obedeciendo la palabra de Dios, especialmente cuando uno quiere buscar la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué será que es tan difícil entonces buscar la presencia de Dios? Porque en realidad dice aquí que no es difícil. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Y el verdadero problema que tenemos es desecharnos, poder apartarnos de todo lo que nos impide acercarnos más a Dios. Eso es. Ahora, para la persona carnal o mundana,
¿Qué es lo que hace que no puede acercarse a Dios? Y es el amor por sí mismo. Ese es el ídolo de hoy en día, es el amor a sí mismo. O sea, el yo, ¿sí? Que está en absoluta enemistad en contra de Dios y que no puede amar al prójimo porque está muy concentrado y muy para amarse a sí mismo. O sea, tú vives en mi mundo y eres parte de mi mundo. Este mundo es mío, ¿sí? Tú tienes una parte ahí pequeña. Entonces, ¿qué es lo que causa el vivir amando al yo? Bueno, ¿qué es lo que produce el amar al yo? Y es primeramente el no amar a Dios con todo el corazón, mente y alma y fuerza. Y eso se llama idolatría. Se llama idolatría. Se llama ir detrás de falsos dioses. ¿Qué es lo que causa el no amar al prójimo? Está fácil, es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, odio, contiendas, celos, envidias, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, etc. Pero hay otra clase de orgullo y de ser un hipócrita religioso que no ha sido regenerado, no ha sido santificado y definitivamente no ha sido consagrado. Estos en sus corazones están llenos de codicia, incluso de las cosas que hay en el mundo religioso. Codicia no solo materialmente, sino codicia de querer recibir el honor, incluso robarse de la gloria de Dios, toda clase de avaricia, toda clase de libertinaje, y todo esto pretendiendo ser fieles representantes de Cristo Jesús, pero cuando de lo contrario se niegan a pedirle a Dios que los ayude, primero para examinar el corazón, para que pudiesen, para que Dios pueda mostrarles lo que hay ahí, reconocer lo que hay ahí, para que puedan así confesar lo que hay ahí al Señor, para poder arrepentirse, para poder renunciar a todo eso. Como dice la palabra de Dios también en Santiago 4, 5 al 10, con lamento, con lloro, inclusamente como un espíritu así de luto, por cómo hemos sido para con Dios, y que eso es humillarse ante Dios. Si la persona verdaderamente no quisiera ser religiosa, codiciosa, etcétera, etcétera, esta persona, igual que yo y todos nosotros, estuviéramos pidiéndole a Dios, más que pedirle de ser grandes personas y celebridades, como hoy en día, que la palabra de Dios y su Espíritu Santo sea como un martillo que quebranta el corazón, así como dice en Jeremías, que su palabra es como un hacha, como un martillo, haciéndolo contrito, o como la espada que es usada para ayudar a discernir los pensamientos y las actitudes del corazón, que hace una cirugía con esa espada de dos filos que habla en Hebreos 4, 12 al 13, y que todo está al desnudo ante los ojos de Dios. Y también para pedirle la gracia y el poder para dar muerte al yo, a la lujuria, la codicia, orgullo, donde dice en Romanos 8, 12
al 15. También pedirle que seamos pasados por el refinamiento de que al presentar nuestros cuerpos, todo nuestro ser, ante el altar de Dios como un sacrificio o holocausto, vivo, santo, agradable para con Dios. El proceso es absolutamente doloroso, ardiente. Es el fuego del Señor que lo usa para santificar y consagrar, para ser un verdadero templo de Dios, en donde el Espíritu Santo pueda morar. Y sabemos que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, un Dios santo y perfecto en pureza. ¿Con qué razón Jesús fue tan severo con los fariseos, escribas, y dándole las fuertes advertencias que Jesús dio a los creyentes tibios de hoy en día? Lo que simboliza cuando Él dice que Él escupe de su boca a los que son tibios, por no tomarlo en serio. ¿Y qué quiere decir eso? Es como tú querer tomar, tienes sed y tomas un agua que es tibia. Bueno, hay personas que sienten que no les parece el agua tibia, que hasta les causa náusea y querer vomitar. Los creyentes tibios no son absolutamente comprometidos con Dios, no son fieles, no son leales. Otros son absolutamente desinteresados, y estos son desagradables para Jesús. Esta tibieza le resulta repulsiva y Jesús no la tolera por mucho tiempo. Y a pesar de sus muchas excusas de querer justificar la tibieza en vez de dar muerte a lo que hay ahí, en vez de reformarse, Jesús los rechaza. Entonces, creen que son espiritualmente ricos y de lo contrario, se han vuelto absolutamente indiferentes, y Dios les dice que tienen una creencia que están vivos, pero están muertos o van a morir. Ahora, rapidito, vamos a ir a Segunda de Crónicas, un momentito nomás. Bueno, repito, antes de entrar a la Segunda de Crónicas 17. Por lo tanto, lo que vemos aquí que Dios envía a este profeta a advertirle al rey Asa de las consecuencias de abandonar a Dios y no seguirlo y buscarlo de acuerdo al camino de santidad. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, y el camino es de santidad. Segundo, Jesús dice, yo soy la verdad. La palabra de Dios dice en primera de Juan 2, 20 al 27, que la unción que vive en ti te enseña toda verdad. Y lo que hace que tú te desvíes es el buscar y seguir tus propios razonamientos, o lo que el hombre dice que es, pero no es, sino que la unción misma te enseña toda verdad. Es seguir la verdad, buscar la verdad, y lo único que te puede hacer libre mediante su verdad es la persona de Cristo Jesús, y Él te mantiene, te sostiene así. Y también dice que es la vida, y para esto Él te da una vida en abundancia, no solo eterna, pero temporal también. Para esto debes de dar muerte, debes de pasar por el refinamiento, y
tener un corazón contrito y humillado para con Dios. Esto es algo que se puede ver también en 2 de Crónicas, capítulo 29. No vayan ahí, pero nos dice en 2 de Crónicas 29, nos habla de la santificación del templo de Jehová, Dios, y de sacar los escombros del lugar santo. Yo les recomiendo que lean 2 de Reyes 29, y dice que la santificación del templo de Jehová, Dios, y sacar los escombros del lugar santo. ¿Qué habla de eso? ¿Cuál es el templo aquí? Y habla del corazón. Bueno, ¿para qué? Para poder limpiar toda la casa del Señor, su santuario y el lugar santísimo que es el corazón, para poner en orden la casa del Señor. Eso es reforma. También en 2 de Crónicas 30 dice que para que no seamos de duro cerviz, de corazón duro, sino entregarnos, someternos, sujetarnos al Señor, para poder habitar en ese lugar, en su santuario, para poder ser como árboles de olivos ahí en el santuario del Señor. Ser santificado, consagrado, para poder amar y servir al Señor nuestro Dios. Y para que la ira y el ardor se aparte de nosotros. Podemos ver todo esto por todo el mundo hoy en día. Y nosotros decimos, no, pero la sangre de Cristo, si confesamos, sí, pero si no te reformas, la sangre de Cristo no te va a servir para nada. Porque la sangre de Cristo proporciona la expiación a todo aquel que prepara su corazón para buscar a Dios. O sea, ¿para qué más queremos ser limpiados? O sea, ¿para vivir la vida del yo todavía o para buscar a Dios, el conocimiento de Dios, hacer la voluntad de Dios? En 2 de Crónicas 31 dice que debemos de derribar, o sea que el libro de 2 de Crónicas 31, Ezequías, fue usado para derribar las columnas falsas. Columnas falsas. Hay columnas falsas hoy en día que están que se han corrompido en las denominaciones o las llamadas no denominaciones, y que hay que derribar todo lo que sea mentira, todo lo que ha sido aceptado por las iglesias, que no viene de la palabra de Dios, que es del mundo, que es de acuerdo a las tradiciones de las personas, de las denominaciones, de las iglesias, etc. Y debemos de derribar todo eso. Derribar las imágenes. En ese tiempo eran de madera, los lugares altos, los lugares hechos a Baal. O sea que hoy en el pueblo de Dios se está adorando a Baal y supuestamente diciendo que es Cristo, pero no es Cristo. Y dice, de todo el corazón del pueblo de Judá, de Benjamín, Efraín, Manases, o sea, de todos, o sea, todo el mundo ahorita corrompido dice la palabra de Dios también que en los últimos días la gente que quiere, que busca estas enseñanzas, levantan estos falsos maestros para que les hablen y les enseñen todo lo que sus corazones malvados quieren oír. O sea, no solamente son los líderes malvados, sino la gente malvada también, que quieren escuchar y ser aprobados en vivir en su maldad, en su corrupción. Entonces, por lo tanto, esto pasa y está sucediendo por todo el mundo. El Señor hablando y diciendo, cuidado. Ahora, la respuesta del rey Asa, él dijo, el profeta le dijo, esfuérzate, sé valiente. Lo mismo que le dijo a Josué. Y les voy a decir, mis hermanos, que cuesta esforzarse y ser valiente, porque usualmente van a venir personas que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios se van a oponerse a ti. No quieren practicar justicia, quieren practicar toda clase de misericordia, de cosas que
que les favorezca, pero no quieren la disciplina, no quieren la vida de santidad, no quieren destruir a sus ídolos, no quieren irse al altar, o sea, para hacer un sacrificio santo y agradable. Dicen, no, Cristo ya se fue al altar, yo no. Es como decir, no quiero la cruz. Cristo ya fue a la cruz por mí. No quieren vivir en victoria. El diablo los hace como los quiere hacer. Se afanan de cualquier cosa. Entra el temor por cualquier cosa, los mueve. O sea, como dice la palabra de Dios, no están arraigados en la roca. Las cosas, las situaciones, las personas los hacen aquí y allá. No son leales al pacto, porque quieren que Jesús cumpla el pacto, pero la gente no quiere cumplir los deberes cristianos que nos corresponden a nosotros. Ahora, por último, ¿qué es lo que hace cuando no escuchas la voz de Dios? Y mira lo que le pasó a este rey, Asa, rapidito, el verso 1 del 16. El año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, junto a Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Asiria, que estaba en Damasco, diciendo, haya una alianza entre tú y yo. ¿Sí ven esto? Dios sabía lo que iba a hacer esta persona. Dios sabe que hoy en día se ha corrompido el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque entran personas. Vamos a decir que por un tiempo ellos estaban buscando la voluntad de Dios. Pero ahí no había plata, no había dinero, no había prestigio, no había lo que codiciaba el yo. Entonces entran unos que parecen ser siervos de Dios. No, mira, esta persona tiene una fórmula buena, tiene un esquema bueno, tiene unos distintivos buenos. Bueno, X cosa. Y después se halla la persona en alianza con el mundo. Y dice, como la hubo entre tu padre y mi padre, he aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Entonces aquí se estaba aliando como para ayuda también, en vez de pedirle al Señor que lo defendiera. Y consintió Ben-Hadad con ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Danabel, Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftali. Oyendo de Baasa, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron a Ramá la piedra y la madera con Baasa edificada, y con ellos edificó a Geba y a Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. O sea, te había dado antes las victorias porque te apoyabas a Dios. Ahora en día, lo que sucede hoy en día es que la gente se apoya. Yo te digo porque Dios me ha dicho a mí personalmente, no te apoyes en las filosofías, incluso en el mundo religioso, de ciertas personas que tienen libros de comentarios y diversas cosas que han corrompido y que se ponen en lugar de la unción del Espíritu Santo. Ya no te controla Dios, sino te controla
alguna denominación, algún hombre, algún esquema, algún distintivo, lo que sea. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer? Dios dice que Él usa a lo más insignificante. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Que no, es que la gente no ven que cuando eres perseguido, cuando no tienes los números que la gente tiene, cuando eres débil y sin fuerza, pero si tienes un corazón leal para con Dios, dice la palabra de Dios que Él es misericordioso con los misericordiosos, Él es recto para con los rectos, ¿sí? Pero con los que se apartan de Él es severo. Es severo. Y esos son traicioneros. Y dice, con los que tienen corazón perfecto con Él. Dice, locamente has hecho en esto. Y la gente de hoy, locamente, están locos. Mira, dicen y promueven primero sus imágenes de sus ministerios supuestos. Y promueven los rostros de las personas como diciendo, este es el héroe. Yo no haría eso, ¿sabes por qué? Es como decir que tú eres culpable de toda la inmoralidad e inmundicia que hay en las iglesias. Yo soy el responsable. Decir. Eso es lo que no saben, que Dios los está haciendo responsable. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Tremendo. O sea que lo que cuesta, que no saben que la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre y hace el brazo del hombre su fuerza, su poder. Pero bienaventurado el hombre que confía en Dios. Es que hoy en día queremos, la verdad, queremos ser grandes conocedores, teólogos, grandes escribas y fariseos, y ahí es donde se van hasta abajo. Nomás deberían de serle fiel al Señor. Pero ¿sabes por qué no son fieles? Se les va la gente. ¿A quién se le fue la gente? Había multitudes. A Jesús. Pero estos piensan que son más grandes que Jesús. ¿Sí entienden? Entonces, se enojó Asa contra el vidente. ¿Y qué pasa? Esto es lo que pasa hoy en día también. Viene la palabra de Dios, se le da a aquellos que se han corrompido y se ponen bravos en contra de las personas que Dios manda, porque Dios tiene que, antes de juzgar, tiene que darles advertencia. Y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de eso. Y oprimió a Asa en aquel tiempo algunos del pueblo. Hoy en día, y todavía están esos, se vuelven locos en las congregaciones y se muestran ser como los nicolaitas, que en vez de que sea el Señor quien reine, ellos reinan. Ya no es el Señor. Bueno, esto es una advertencia. Ahora, ¿qué es lo que hace que una persona sea y se encuentre vamos a decir, en el favor del Señor? Mira, en 2 de Crónicas 14, todo lo hizo bien. Él tenía que haber seguido así. Cuando dice el verso 2, que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, porque quitó altares del culto extraño. No se corrompió, él estaba buscando que Dios lo santificara, lo consagrara más. Se consagraba más y más. Lugares altos, o sea, todo lo que hace daño al pueblo, que hace daño a la gente espiritualmente y espiritualmente, físicamente y de toda clase de mal. Y mandó a Judá que buscare a Jehová. Se apartó de buscar a Jehová. Entonces, Jehová hizo que viviera en paz, quitó la guerra y todo eso. Quisieron ser edificadores, como dice por último
por último, en Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Hoy en día queremos hacer que la gente no estén abatidos, que estén tibios y cómodos en su pecado. A vendar los quebrantados de corazón. Dios tiene que quebrantar el corazón. Publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Dios y el día de la venganza del Dios nuestro, las dos cosas. A consolar a los enlutados, estos son los que se arrepienten. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Tenemos que pasar por aflicción. Es parte de vivir y ser conformados a Cristo. Oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantilla de Jehová, para gloria suya. Y dice: reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Qué es esto? Esto es reforma. Es reforma. Se pierde la gente, pero necesitamos una reforma. Bueno, vamos a parar aquí y ahora voy a compartir en inglés. Padre bendito, te damos toda la gloria, honra y alabanza, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a reformarnos para tu gloria, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Okay, Gio, can you put stop and then play, and then I'm going to record in English?